Hola chicos, bienvenidos a este video. En este video vamos a realizar algunos ejemplos de problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, problemas complementarios a los problemas que ya habíamos visto en clase y que son problemas que requieren algunos despejes extra, algún análisis extra, a diferencia de los ejemplos sencillos y básicos que ya habíamos realizado. Muy bien, vamos con este primer problema. Dice, un vehículo viaja a 32 metros sobre segundo y de pronto acelera a razón de 2.3 metros sobre segundo cuadrado. Calcula la velocidad en kilómetros por hora que alcanzará en 8 segundos y la distancia que recorre en ese tiempo. Pues bueno, para empezar, obviamente el problema se trata de un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La palabra clave aquí lo tenemos, que acelera. Y pues bueno, aquí tenemos nuestras fórmulas que vamos a ocupar para la resolución de este problema. Y pues bueno, vamos a comenzar primero a resolver la parte de la velocidad, ¿no? Dice, calcula la velocidad en kilómetros por hora que alcanzará en 8 segundos. Entonces, bueno, para calcular la velocidad que va a alcanzar, hay que utilizar esta fórmula, ¿no? Y obviamente hay que despejar la velocidad de esta fórmula. Pero en esta fórmula tenemos dos velocidades, una velocidad final y una inicial. ¿Cuál velocidad debemos de despejar? Pues bueno, simplemente vemos el problema. Nos dice que el problema inicia viajando a 32 metros sobre segundo. Entonces quiere decir que esa es la velocidad inicial. Mi velocidad inicial de este problema es 32 metros sobre segundo, ¿no? Mi tiempo, pues 8 segundos de recorrido. Entonces la fórmula que debo de despejar de esta fórmula, la variable que debo de despejar de esta fórmula es precisamente la velocidad final. Entonces voy a despejar la velocidad final y esa va a ser la velocidad que habrá recorrido después de esos 8 segundos. Muy bien. Entonces tengo que la fórmula es aceleración igual a velocidad final menos inicial entre el tiempo. Tiempo está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y por último, esta velocidad inicial está restando, la pasamos de este lado sumando. Y entonces nos quedaría que velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos nuevamente, entonces el despeje fue de la siguiente manera, tiempo está dividiendo, lo pasamos multiplicando, velocidad inicial está restando, lo pasamos sumando. Y el despeje nos queda de esta manera. ¿Ok? Y listo, ya podemos calcular nuestra velocidad, ¿no? Sustituimos, velocidad final, pues va a ser igual a mi aceleración, que es 2.3 metros sobre segundo, al cuadrado, por el tiempo, que son 8 segundos, más mi velocidad inicial, que son 32 metros sobre segundo. Metemos a la calculadora y obtenemos 50.4 metros sobre segundo. Muy bien, y esa sería la velocidad que alcanzaría después de esos 8 segundos de avance con esa aceleración. ¿Ok? Bueno, ya nada más nos falta, el problema nos está pidiendo esa velocidad en kilómetros por hora. La velocidad aquí nos salió en metros sobre segundo, pero el problema nos las pide en kilómetros por hora. Entonces simplemente lo que hay que hacer es convertir esos 50.4 metros sobre segundo a kilómetros por hora. ¿Cómo lo hago? Recordemos que cuando quiero convertir kilómetros por hora a metros sobre segundo, multiplico por esta cantidad. Nos da una muy buena aproximación. Y si queremos hacer lo contrario, de metros sobre segundo a kilómetros por hora, pues hacemos la operación contraria, ¿no? Vamos a dividir entre esta cantidad, ¿no? Entonces, mi velocidad final en kilómetros por hora va a ser igual a 50.4 entre 0.2777. Metemos en la calculadora y obtenemos 181.49 kilómetros por hora. ¿Okay? Y ese sería mi resultado de esa primera cuestión que nos preguntan en este problema. Una velocidad bastante alta, por cierto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora calculamos la segunda cuestión que nos piden, que es la distancia que recorre en ese tiempo. Bueno, para este problema, fíjense, podemos ya ocupar cualquiera de estas dos fórmulas, ¿no? Para esta fórmula necesitamos las dos velocidades, velocidad final e inicial, que ya las tenemos. Y para la fórmula de abajo requerimos la aceleración y la velocidad inicial, que también lo tenemos, ¿no? La velocidad inicial y la aceleración. Entonces ya podemos ocupar cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? En este caso yo voy a elegir ocupar esta. Muy bien.
distancia, entonces va a ser igual a mi velocidad inicial, que son 32 metros sobre segundo, por mi tiempo, que son 8 segundos, más aceleración, que en este caso es 2.3 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, por mis 8 segundos al cuadrado, todo esto entre 2. ¿Ok? Y pues bueno, metemos esto en la calculadora y obtenemos 329.6 metros de desplazamiento de ese tiempo. Y listo, ese sería mi resultado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los resultados de este problema. La velocidad que alcanza es 181.49 km por hora y la distancia que recorre en esos 8 segundos son 329.6 metros. Vamos con este segundo problema en el que nos dice: determina el tiempo y la distancia que le tomará a un aeroplano que viaja a 20 millas por hora, a una velocidad de 20 millas por hora, y ascenderá a 4.2 metros sobre segundo cuadrado, a razón de 4.2 metros sobre segundo cuadrado, alcanzar una velocidad de 150 millas por hora. Pues bueno, para este problema nos piden el tiempo que le va a tomar alcanzar entonces este aeroplano a 2 velocidades, sabiendo la aceleración, ¿no? Entonces, sabiendo eso, pues la fórmula que vamos a utilizar para resolver este problema pues es esta, ¿no? El problema nos da todos los datos necesarios, nos da la velocidad inicial a la que inicia el aeroplano, que son 20 millas por hora, nos da la velocidad final que va a alcanzar o queremos que alcance el aeroplano, 150 millas por hora, y nos da la aceleración a la que está siendo sujeto, ¿no? 4.2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, bueno, nos da velocidad inicial, final y aceleración, los tres datos. Entonces lo que nos falta es el tiempo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es despejar el tiempo, que es lo que nos está pidiendo el problema, de esta fórmula, ¿no? Vamos a hacer el despeje. Voy a poner aquí la fórmula nuevamente. Y pues bueno, aquí el despeje es muy sencillo. Simplemente hago este movimiento, el tiempo que tenemos aquí está dividiendo, lo pasamos multiplicando de este lado y nos queda aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos inicial. Y listo, pues ya nada más la aceleración que tengo la muevo de lugar y ya me va a quedar la T despejada, ¿no? Está multiplicando, pasaría dividiendo. Y entonces nos quedaría que el tiempo va a ser igual a velocidad final menos inicial entre mi aceleración. ¿Ok? Y pues bueno, antes de sustituir los datos, y aquí ya tenemos nuestro despeje, hay algo muy importante que me imagino igual ya visualizaron, que es precisamente que tenemos la velocidad inicial y la velocidad final en millas y la aceleración la tenemos en metros sobre segundo cuadrado. No son cantidades correspondientes, ¿no? Esto está en millas y esto está en metros sobre segundo. Por lo tanto, no podemos sustituir directamente y hacer la operación porque si no el resultado saldría mal, ¿no? Entonces, hay que convertir las millas por hora a metros sobre segundo, ¿no? Es lo más sencillo. Convertir las millas por hora a metros sobre segundo para poder completar nuestra operación. Entonces, bueno, aquí tenemos el factor de conversión para millas por hora a metros sobre segundo. Simplemente hay que multiplicar el valor de nuestras millas por 0.4469. Entonces, hacemos esa conversión. 20 millas por hora por 0.4469 y esto también por 0.4469. Y listo, y vamos a obtener que la velocidad inicial 8.93 metros sobre segundo y para la velocidad final obtenemos 67.03 metros sobre segundo. ¿Ok? Y listo. Ahora sí, ya podemos sustituir en mi fórmula. Bien, entonces el tiempo va a ser igual a velocidad final, 67.03 metros sobre segundo, menos 8.93 metros sobre segundo, entre mi aceleración, 4.2 metros sobre segundo cuadrado. Metemos en nuestra calculadora
y obtenemos 13.83 segundos. Y este sería nuestro resultado. Entonces, a este aeroplano le tomarán 13.83 segundos con esta aceleración alcanzar estos 50 millas por hora desde los 20 millas por hora. Vamos a resolver este tercer problema. Vamos a leerlo muy bien primeramente. Dice, determina el valor de la aceleración de un cuerpo que viaja a 45 km por hora y al frenar y detenerse completamente recorrió una distancia de 120 metros. Muy bien, fíjese muy bien. Para este problema lo primero que voy a hacer es identificar los datos que tengo para decidir muy bien qué fórmulas voy a usar o qué orden de uso de fórmulas voy a usar para responder lo que me piden. ¿Por qué? Porque si yo lo observo muy rápidamente, me piden que calcule una aceleración, pero no me dan ningún tiempo. Entonces, yo lo primero que pensaría, o lo que me dice es mi intuición cuando me piden calcular una aceleración, pues es pensar que pues tengo como dato las dos velocidades y el tiempo, ¿no? Pero aquí no nos da ningún tiempo, así, desde la primera vista que le damos al problema, ¿no? Entonces, por eso es muy importante irlo revisando con detenimiento de esa manera. Entonces, bueno, el primer dato que nos da, si se dan cuenta, nos dice que viaja a 45 km por hora. Entonces, esa es la velocidad inicial. Velocidad inicial, 45 km por hora. ¿Ok? Muy bien. Luego nos dice que frena y se detiene completamente. Eso quiere decir una cosa, ¿no? Que la velocidad final de este movimiento pues es cero, ¿no? Porque se detiene completamente, frena y se detiene. Entonces, la velocidad final, en este caso, pues va a ser 0, ¿no? Metros sobre segundo. Ok. Y bueno, nos da la distancia que recorrió, ¿no? Que son 120 metros. Ok. Entonces, bueno. Entonces, se dan cuenta, nos dan las dos velocidades y la distancia como dato. Se dan cuenta, eso no es suficiente para que yo pueda calcular la aceleración. Para la aceleración yo necesito un tiempo. Pero ¿cómo puedo calcular el tiempo con solamente estos datos? Y bueno, si le echamos una visualización, a esta fórmula, vemos que es posible, ¿no? Poder obtener el tiempo con estos datos, ¿no? Tengo velocidad final, velocidad inicial y tengo la distancia. Entonces, esta fórmula me contiene los datos que me da el problema desde un inicio. Y pues bueno, me doy cuenta que pues, si despejo de aquí el tiempo, una cosa que yo puedo hacer sin ningún problema, pues puedo obtener este tiempo y una vez obteniendo este tiempo, puedo ocuparlo para calcular la aceleración. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a despejar el tiempo primero de esta fórmula. Entonces nos queda que distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Pues bueno, aquí está muy sencillo. Aquí simplemente todo esto que está en paréntesis pasaría dividiendo aquí a la distancia. Pero para que no nos quede muy rara la fórmula, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, ¿no? Y esto nos queda el despeje, 2D es igual a velocidad final más inicial, todo esto por el tiempo, ¿no? Porque este paréntesis no se termina de quitar, porque únicamente estoy quitando la división de esta operación. Muy bien. Y bueno, entonces se dan cuenta, pues ya nada más lo último que me falta es despejar todo esto, ¿no? Entonces, todo esto que está multiplicando a mi t, lo paso dividiendo, ¿no? Okay. Y entonces el despeje me quedaría que t es igual a 2 veces la distancia entre velocidad final más velocidad inicial. ¿Ok? Y listo. Entonces, ya nada más ahora lo que me falta es simplemente sustituir mis valores en esta fórmula. Pero antes de sustituir, aquí hay un detalle que luego podemos visualizar, ¿no? La distancia está en metros, pero mi velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, primero hay que convertir esa velocidad en kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿no? Para que concuerden las unidades. Entonces, para ello, pues simplemente utilizamos el factor de conversión, multiplicamos por 0.2777, ocupamos nuestra calculadora y obtenemos 12.49 metros sobre segundo. 45 kilómetros por hora convertidos a metros sobre segundo es 12.49. Y listo, ahora sí, esto ya lo puedo sustituir aquí en mi fórmula. Vamos a sustituirlo. Sería tiempo es igual a 2 veces distancia
2 veces los 120 metros, entre mi velocidad final, que es 0 metros sobre segundo, más mi velocidad inicial, que ya la convertimos, 12.49. Introducimos en la calculadora y obtenemos 19.21 segundos. Muy bien. Ese es el tiempo que le tomó recorrer toda esa distancia con esa desaceleración que todavía no vemos visible, pero que vamos a calcular, ¿no? Entonces ya tenemos el tiempo, ya podemos calcular la aceleración, porque ya tengo mi tiempo y las dos velocidades que requiere mi fórmula, ¿no? Entonces sustituimos, quedaría aceleración, entonces va a ser igual a velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que es 12.49, entre mi tiempo que acabo de calcular, ¿no? 19.21 segundos. Introducimos en la calculadora y obtenemos un valor de aceleración de menos 0.65 metros sobre segundo al cuadrado. Y sí, estamos correctos. No estamos mal. Nos dio un valor negativo de aceleración, que obviamente es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro problema está desacelerando. Recordemos cuando nuestro problema menciona o nuestro movimiento es un movimiento de desaceleración, o sea que va de más velocidad a menos velocidad, la aceleración entonces es negativa. Acuérdense, una aceleración negativa es una desaceleración, un movimiento que pasa de mayor velocidad a menor velocidad. Y bueno, espero les sirva y les guste este video, y pues nos vemos en el siguiente tema.